Clara, siempre es un gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, para mí también. ¿Te gustaría ser gobernadora de la provincia? No, no lo tengo previsto. Yo soy una persona de la política desde hace 35 años y no es una pregunta que me haga, porque formo parte de un colectivo que decide así, no de manera individual. Lo aprendí al lado de los más grandes y creo que uno tiene que ser, además, respetuoso de los tiempos de la gente. Yo creo que adelantarse a esos momentos electorales, que como digo deben ser los años impares, así había sido siempre, y ahora estamos en un adelantamiento un poco irrespetuoso para con las urgencias, los problemas, las inquietudes. Sí, estamos llenos de problemas. Así que no es una pregunta que me haga. Igualmente vos sabés que está a la vuelta de la esquina, porque si se da el calendario electoral como habitualmente se da todos los años, digamos, donde se decide quién es el gobernador y los intendentes, al igual, digamos, que el cambio de la legislatura, estamos hablando de abril para las primarias y junio. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos entonces para trabajar y prepararnos hacia ese futuro? Obviamente que no puedo correrle el cuerpo a tu pregunta en el sentido de decir, si nosotros formamos parte de un espacio político que quiere ser gobierno, sí, por supuesto, porque no solo somos... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, el espacio político al cual pertenezco quiere volver al gobierno y va a volver al gobierno, porque además somos quienes hemos hecho las transformaciones de fondo. Creo que mucha gente que ha votado a Perotti se siente enormemente decepcionada y siente que le dio una chance en un tema como el de la seguridad, que fue lamentablemente su caballito de batalla, con muy poco respeto hacia el dolor de la gente, y ha notado una gran decepción. Por otro lado, estos 4 años nos han puesto casi en un rol de auditores, de críticos, que lo hacemos muy bien, pero que tenemos toda la experiencia y todos los equipos para dejar de ser críticos y de señalar con el dedo lo que Perotti hace mal, que es mucho, para tomar la posta y hacerlo nosotros. El tema que vamos a abordar, uno de los temas que vamos a abordar, es una especie de elefante que la política no ha sabido, no ha tenido, digamos, las herramientas como para hacerlo mover. Y también, o sea, darse cuenta que del PBI de la Argentina, casi la mitad pasa por los 17 puertos de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es la hidrovía para vos? Porque yo siempre dije, voy a terminar siempre, digamos, hablando de lo mismo, es la madre de todas las batallas. Bueno, primero contémoslo un poco sencillo para la vecina, el vecino que no está en el tema. La hidrovía es la autopista fluvial del río Paraná, que viene de Paraguay, cruza muchas provincias argentinas y termina en los puertos más ricos de Santa Fe y aguas abajo, yéndose hacia el mundo global, que es hoy la manera de a través del río de la Plata va hacia a Europa y a todos los otros. Los buques interoceánicos ya van cargados. Ahora, así como esta autopista fluvial comercia, transporta y hace logística de mercancías, de granos, de capital industrial y demás, también lo hace de delito y también lo hace de falta de transparencia respecto a si eso está blanqueado o no hacia nuestra economía en blanco. Diste en la tecla, porque eso, entonces, o sea, a ver, por ejemplo, quiero interpretar esto. Los puertos secos, un juez una vez en una entrevista me dijo, en un container puede estar descuartizada una persona directamente. Bueno, por la gravedad que esto tiene, requiere un trabajo muy serio y muy interdisciplinario del gobierno. Primero que nada para defender a la producción, porque por ahí salen los granos de nuestro campo, ingresan las
autopartes o repuestos de lo que nuestra industria necesita para transformar e incluso después para exportar y generar divisas. Entonces eso tiene que estar protegido, tiene que ser eficiente, rápido, a costos razonables. Ahora, por otro lado, hay otra mirada que tiene que ver con el control de que todo eso sea en blanco y de que además por allí no pasen delitos complejos que vienen de otros países y que se controlan muy poco. Y te diría que hay una tercera arista de la cual este país tan cortoplacista habla muy poco, que es la geopolítica, es decir, Argentina en el Mercosur y en el mundo, con qué fortaleza distinta a la que este contrato de más de 35 años tiene, se posiciona para controlar la carga, para determinar derechos. Con peces gordos. Con peces gordísimos, China los del mundo. Contra Países Bajos y Bélgica. Los peces gordos del mundo. Entonces, y te diría una cuarta mirada que tiene que ver con la inversión en infraestructura. Nuestro país no está invirtiendo como debería en los puertos, en las barrancas para sostener el impacto ambiental, que es también otra arista de la cual poco se habla, que quizás a veces hablan más las organizaciones ambientalistas y uno lo puede ver como algo romántico de un grupo verde. No, la hidrovía, con todo lo bueno que tiene para la producción, también tiene la complejidad de estar interviniendo en un recurso natural como es el río, como son las islas, la flora, la fauna, el aire, bueno, tocaste el suelo. un tema que es importantísimo. Recién hablábamos con Miguel Rabia, con el senador por el departamento. Haber expandido la frontera fundamentalmente ganadera y hoy tener el doble de las cabezas de ganado que hay en las islas, con una práctica que a lo mejor a una escala pequeña pudo no ser nociva, como es la de incendiar digamos, la vegetación autóctona para luego tener pastizales, hoy en este nivel se ha ido absolutamente de las manos. Entonces, vuelvo a lo del país cortoplacista. Digo, nosotros deberíamos tener funcionando la interacción de las provincias que de un lado y del otro estamos compartiendo el río Paraná y de la nación en el caso de que esa convivencia tenga sus crisis. Pero, ahora, ni lo uno ni lo otro. Clara, en la investigación que hicimos con Rolando Graña en su momento, hace 3 años atrás aproximadamente, o 4, aparecen familias que son muy importantes de Entre Ríos. Echeverre, estaba Baggio, de la familia de los Jugos, ¿no? Y no había reacción de parte de los legisladores, No había reacción de parte de los legisladores, ni justicialistas, ni radicales. No hubo reacción cuando nuestros legisladores santafesinos a nivel nacional propusieron una ley de biocombustibles que beneficia al lobby petrolero. Entonces hay que tener mucho más juego político en favor de nuestra provincia. ¿Por qué no pasa esto para vos? Porque ceden a intereses quizá de una política que se resuelve en un despacho porteño, quizá intereses económicos de quien tercia en esto, porque tampoco seamos inocentes. El poder de las provincias petroleras y de las empresas petroleras, uno no puede creer que estén al margen de la riqueza santafesina. Yo hablaba el otro día con un dirigente político sindical o sea, que está en Neuquén, y me hablaba de Vaca Muerta y, digamos, las regalías que tenía petroleras, y también me comentaba, digamos, de cómo hacían un tándem con las regalías por la minería. ¿Por qué no hay regalías por los cereales que salen de la provincia de Santa Fe? Son tan riquezas las unas como las otras. Y te diría, no solo no hay regalías, sino que hay retenciones que son muy distorsivas para el hombre de campo, en el cual hace que lo que llegue a Santa Fe, digamos, lo que queda en Santa Fe de esa riqueza sea muy poca, va a Buenos Aires vía retenciones, y como eso no se coparticipa, es decir, no tiene una manera objetiva de devolverla a las provincias, el presidente de la Nación, el que fuera, marca con el dedo a quién hace obra o a quién no. Entonces,
cada 10 pesos de retenciones que Santa Fe, por su soja y el resto de sus cultivos, manda a la nación, vuelve 1. O decime cuánto hace que no hay autopistas nacionales, planes de viviendas nacionales, obras hídricas nacionales. ¿Dónde está eso? Si de aquí salen esos fondos. Por eso digo, hay que defender a Santa Fe. Nosotros tenemos los equipos y la convicción para hacerlo. Sí, tienen todo un equipo, digamos, inclusive, digamos, legisladores que fueron ministros, así que tienen un equipo realmente como para Muy contar fuerte. las costillas. Sí. No te quiero poner melancólica ni nada por el estilo. Vuelvo a la pregunta inicial. El legado de Miguel Lifchit queda en todo su equipo, en toda su militancia, en toda la gente, digamos, que lo ha seguido. ¿Qué haría Miguel Lifchit hoy? Según lo que, o sea, todo lo que has vivido con él, con el tema de, ese tema, digamos, que ya lo vengo escuchando hace un montón de tiempo, que es el frente de frentes, porque vi la foto y es impactante. Vi la foto, digamos, de todo el variopinto, cuando fue la presentación por la deuda histórica, y recordé enseguida lo de Lifchit siempre que hablaba justamente de cómo puede ser que haya tanta desigualdad, o sea, y que no le paguen la deuda a Santa Fe. Que esto arrancó con Wiener, por supuesto, siguió con Bonfatti. Qué valiente, Hermes, hace 15 Sí. años, cuando nadie se le animaba a los gobiernos de Cristina y de Néstor, ni menos a la Corte Suprema, Tal y cual. ahí él fue a defender los intereses de Santa Y Fe. además fue con Eso te iba a Reutemann, decir. y Obeid. Y Obeid. Fíjate Y, o sea, qué distinto a los una tiempos cuestión- que se viven hoy. O sea, yo quisiera que en los libros, digamos, que se enseñen, digamos, ciencias políticas o cómo es la historia de la política institucional argentina, hablen de eso. Y también del Qué raro. federalismo, porque yo recién decía, viste, que las retenciones van y vuelven a dedo. Eso es falta de federalismo y eso complica la autonomía y la independencia de las decisiones de los gobernadores. Gobernadores que le tienen miedo a que el presidente con látigo y billetera los tenga cortitos. Por eso digo, hay que volver a tener una política generosa, fuerte, responsable. No quiero irme de tu pregunta. Nadie puede saber qué haría alguien que no está. Pero yo sí te puedo decir qué hizo los 40 años de su vida política intensa. Primero fue un hombre de diálogo y de diálogo abierto. No lo asustaba hablar con un espectro muy amplio. Sí, Al medía contrario, 67% cuando lamentablemente yo creo que él valoraba falleció, cómo enriquecía 67% de aprobación de su mandato. Entonces, pero a ver, al tenerlo qué sé yo, Angelini como referente del PRO. Bueno, Bonfatti volvió en una foto, digamos, que hacía mucho que no lo veía. Estaba todo el radicalismo con una efervescencia muy grande. Hay que reconocer que hoy el radicalismo tiene una efervescencia muy grande con varios... También tiene una interna muy grande. Sí, tiene una interna feroz. ¿Cómo te metes en esas cosas? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Porque vos estabas en esa foto. Retomo lo que decíamos antes, hablar con todos y todas, porque ¿qué necesita nuestro país sino encontrar síntesis? Ahora, yo soy profundamente socialista, hemos sido motor de alianzas, tampoco nos asusta. Mirá, Hermes Wiener hizo una alianza con Natale, una persona de la derecha, de la democracia progresista, y con Usandizaga, una persona, si querés, de la derecha del radicalismo. Sin embargo, él tenía muy claro de que encontrar puntos de acuerdo era lo mejor para Santa Fe. O sea, 10 puntos de acuerdo y jugamos todos. Bueno, claro, o sea, no que esos 10 puntos sean en qué lugar de la lista va cada diputado o diputada. Hay un gobernador, un gobernador que me dijo, mira, estos son el resto de los partidos. Y era como una especie de Excel de cargos.
Eso no. Y es que por eso la gente aborrece la política en su gran mayoría y nos siente lejos, porque ve que lo que más tiempo nos lleva es la rosca política. Y yo hago la autocrítica, aunque siento que mi devenir cotidiano no es ese, pero la gente nos mantiene lejos porque entiende, sobreentiende que le dedicamos más tiempo a la rosca y a los cargos que a los problemas de la gente. Diputada, le voy a hacer la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Le gustaría ser gobernadora? No lo tengo previsto y haré lo que mi espacio político decida. Segunda repregunta, ¿eh? ¿Le gustaría? Es gusto. ¿Le gustaría ser gobernadora? No es una pregunta que me he hecho. Sí puedo decirle que mi espacio, el socialismo, va a ser constructor del futuro en Santa Fe. Uy, qué definición. Me la tiró más grande. Me la tiró más larga a buscarla. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, gracias, Clara. Rodrigo.